Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estás escuchando Mantra 91.9 FM y hoy estoy muy contenta porque tenemos el gran honor de tener como invitado a Mariano Casanets. Él nació en Buenos Aires en 1971. Es un hombre felizmente casado, padre de 2 hijos, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, estudió también música, canto, medicina china, es amante de la montaña y la vida en carpa, se consagró sacerdote de la comunidad de cristianos en 2004, luego de sus estudios en los seminarios de sacerdotes en Stuttgart y en Hamburgo, Alemania. Trabajó en la comunidad de Buenos Aires desde entonces y coordinó las actividades de la comunidad de cristianos en Córdoba. Desde septiembre de 2019 trabaja en la dirección del seminario de sacerdotes en Stuttgart. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, Mariano. Con mucho gusto, Carolina, con mucho gusto. Oye, pues es indudable que la situación que estamos viviendo ha golpeado, ha sacudido muchas cosas. Independientemente de que sea más o menos grave de lo que nos están contando, es algo que está dejando al descubierto realmente de lo que estamos hechos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que está pasando, sobre todo cuando uno se mira al espejo. Uno tiende primero a ver de qué está hecho el otro, ¿no? Uh-huh. O por lo menos cómo uno se va despertando en la manera de ver cómo otros reaccionan. Uh-huh. Pero sobre todo estoy también viendo cómo muchas personas se sorprenden al verse reaccionar a sí mismas frente a esta situación. Que nos pide de alguna manera ubicarnos, tomar partido para tomar decisiones, qué queremos hacer, cómo nos vamos a adaptar a esta situación, nuestra relación con las naciones, con los estados, nuestra relación con los tejidos sociales a nivel internacional, nuestra relación en la familia. Hay personas dentro de una misma familia que están reaccionando ante esta situación con más miedo, otras con menos miedo, uh-huh, con mayor o menor seguridad de sí mismos, personas que tienen otros a cargo, hijos o incluso adultos mayores. Nos está poniendo en el foco del protagonismo esta situación. Claro. Nos está preguntando si vamos a ceder nuestra capacidad de tomar decisiones a otros o la vamos a tomar en nuestras manos. Uh-huh. Y me parece que mucha gente se está yendo hacia la paranoia, otros están descubriendo que son muy fuertes y todo depende de las herramientas con las que cuentan, ¿no? Para salir adelante en este tipo de situaciones. Sí, las herramientas que hemos podido cosechar en nuestra crianza, por eso es tan importante en este momento poner cuidado en cómo estamos interactuando con los niños, porque ahí es donde están los fundamentos para que luego un adulto confíe en sí mismo a la hora de tomar decisiones. Y los niños están siendo en este momento un poco maltratados en general, uh-huh, por tener que sobreadaptarse a un montón de situaciones. Uh-huh. Pero ahí está la clave y necesitamos recurrir a nuestra creatividad para seguir ofreciendo ambientes saludables de crecimiento y, por supuesto, encontrarnos entre nosotros, adultos ahora me refiero, para
sin ánimos partidistas o, como se dice ahora, conspiracionistas, poder expresarnos libremente y decir: a mí sí me parece que hay intereses internacionales que están manipulando esta situación. Bueno, a mí me parece que no, a mí me parece otra cosa, etc. Y poder dialogar sin ubicarnos en partidismos. Claro. Esto es algo que estoy viendo ahora, que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a vivir lo social de manera partidista. Sí. Desde la Guerra Fría, por ejemplo, para los que ahora somos adultos, aprendimos que había bandos. Y estamos tratando de entender esta situación pensando en bandos, en lugar de abrir el juego y mirarnos a la cara unos a otros como individuos. Por eso en alguna otra charla yo decía que estamos en un momento de crisis de la democracia, porque la democracia partidista, como la vinimos construyendo, está en una profunda crisis, y se está transformando el partidismo en un totalitarismo estatal. Esto lo venimos viendo en la conformación de los parlamentos. Digamos, el concepto republicano está sufriendo, y la clave va a ser que el individuo se despierte en este momento para volver a construir tejidos sociales libres de partidismos, y que los grupos dejen de ser estos famosos ismos, ¿no? Claro. Y empiecen a ser grupos de seres humanos con ideas creativas para llevar adelante acciones sanadoras. Ahí estamos todos a prueba en este momento. Exactamente. Gracias a Dios. Nos toca. Oye, y tocaste un tema importante que es de los niños. Que recordé que Rudolf Steiner decía que hasta el más sabio puede aprender de los niños. Y yo creo que en estos momentos ellos están siendo grandes maestros, porque muchas veces ellos demuestran, o más bien les exigimos que ellos tengan ese temple, ese carácter, todo eso que nosotros somos incapaces de gestionar, se lo estamos exigiendo a ellos en esta situación. Sí, así es. Les entregamos aquello que nosotros no podemos digerir para que lo hagan ellos, y esto produce, por supuesto, una especie de sobreadaptación por parte de los niños, porque no pueden hacer nada con eso, es nuestro, y lo van a dejar para resolver cuando sean adultos. Esto es un proceso de traumatización. Quienes quieran pueden mirar los trabajos de Bernd Ruff, de Pedagogía de la Emergencia, cómo él explica desde la perspectiva antroposófica, digamos, estos procesos de traumatización y posibles maneras de ir resolviendo más que nunca este espacio pedagógico que fue creado desde la antroposofía. Pedagogía de la Emergencia, de la mano de Bernd Ruff, es hoy en día una herramienta fundamental, y se puede recurrir a ello. Y necesitamos creatividad para ofrecerles a los niños la posibilidad de seguir siendo niños en esta situación. Y no, como decías, no proyectarles a ellos lo que nosotros no estamos pudiendo resolver. Y cada uno de nosotros puede aprender de cada niño, nosotros los más torpes y los más sabios, quienes haya, en el momento en que queremos servirles. Ahí vamos a aprender de ellos. Ellos nos van a mostrar una enorme grandeza de perdón, por ejemplo, para con nuestras torpezas. Las miradas redentoras de los niños. Steiner decía que los niños son, además de ser completos seres humanos, por supuesto, no son producto nuestro, estos seres humanos que han nacido después que nosotros, así lo describía él fenomenológicamente, han podido prepararse para la coyuntura actual, para la situación actual del mundo en el último tiempo, antes de nacer, mucho mejor que lo que pudimos hacer nosotros, porque nosotros hemos nacido antes. Este último tiempo lo transcurrimos ya en la tierra.
Y los niños son seres humanos que pudieron adaptarse mejor a las necesidades concretas del momento actual. Y que esta mirada es la necesaria para un pedagogo, para poder servirle a cada niño en el desarrollo de las capacidades que trae para resolver los problemas actuales que nosotros no estamos pudiendo resolver. Sí, esta es la mirada enorme al misterio de cada niño. Honrar a cada niño como aquel que viene a ayudar al mundo a dar un paso más hacia la salud, más allá de lo que pudimos hacerlo nosotros o lo que estamos pudiendo nosotros. Y ofrecernos a ellos de esa manera. Una pedagogía así es la que se quiere desarrollar en el espacio Waldorf. Y este es el momento, ¿no? Yo creo que esta es una buena oportunidad para que toda esa gente que tiene la inquietud de crear y dar espacio a este tipo de pedagogías, pues igual están teniendo este momento de descanso para planearlo, concretarlo, crearlo y que nazcan por muchos lugares. Sí, así es. Es un momento donde, lo decíamos también en una conversación hace poquito, muchas escuelas Waldorf y en general espacios con ideales se están sintiendo restringidos, muy restringidos en su capacidad de acción. Y entonces dábamos vuelta a esta situación y la describíamos de la siguiente manera. La coyuntura, el momento actual, nos está acercando cuáles son nuestros desafíos. Nos los está mostrando de manera patente. No podemos más vivir la vida de manera meramente sentimental. Tenemos que ponernos a trabajar para transformar lo que nos toca. Y entonces esta sensación de restricción no es nada más que el pedido de ayuda del mundo. El mundo nos está convocando a ofrecer las herramientas que podemos ir desarrollando en los espacios pedagógicos Waldorf y antroposóficos en general, y no solo antroposóficos, en muchos otros también, que están trabajando de manera hermosa y creativa para ofrecer nuestros logros a todos y sacarlos de los espacios reducidos en los que en gran parte hemos vivido cómodamente también. Estamos siendo convocados realmente todas las personas que tengan herramientas para aportar, bueno, a ofrecerlas. Esta sensación de restricción es en realidad un lenguaje del dolor de la humanidad que nos está diciendo, hey, ofrezcan lo bueno que tienen. Reinventarse o morir, ¿no? Como dicen. O también morir a lo que estamos acostumbrados para reinventarse. Claro, qué bonito. No retener lo logrado, sino ofrecerlo, compartirlo, poder decirle a otro, mirá lo que tenemos. Y ser valientes. Está buenísimo. Sí, claro, esa es la valentía, poder ir al encuentro de un otro diferente, poder decir la verdad que cada uno fue reconociendo y entrar en diálogo sin categorizar al otro como dogmático o como conspiranoico o como acomodaticio o como lo que sea, sino hacernos al diálogo valientemente sabiendo que puede ser que alguien nos categorice así, y bueno, allá él, o de espiritualistas o de materialistas o de lo que cada uno quiera, pero bueno, animarse a ofrecer el diálogo. Y bueno, y ahí habrá que rozarse con los demás, con todos los demás. Oye, además lo que piensa el otro de mí es responsabilidad del otro, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, decías algo que a mí siempre me ha dejado muy inquieta, el hecho de que los adultos seamos capaces de violentar a los niños. ¿Por qué crees que no, o sea, hasta la fecha actual que tenemos, no hemos sido capaces de entender que no podemos abusar del más débil? Porque abusamos de la tierra, abusamos de los niños, abusamos y abusamos. Sí. ¿Qué nos hace falta para
para poder comprender que eso no es el camino, que esa no es la solución. Nos hace falta que nos duela los efectos de nuestros actos. Nos hace falta ver lo que producimos en los demás y salir de la ilusión de que está todo bien con lo que hacemos. Sabes que Rudolf Steiner decía que el problema de nuestra época de individuación, estamos en una época donde el individuo se torna y quiera tornarse cada vez más fuerte, el problema es el riesgo del egoísmo en ese proceso de individuación. Y que el egoísmo es el fenómeno que está produciendo toda esta cascada de maltrato. Y él decía algo muy interesante: no podemos luchar contra el egoísmo tratando de destruirlo, que no exista, porque es parte del proceso de individuación, sino que tenemos que aprender a educar al egoísmo, decía él. Maravilloso. Claro. Tenemos que tornar al egoísmo amoroso, por decirlo así. Y entonces él decía, tengo que ampliar, él hablaba de la estrategia de ampliación del egoísmo y lo describía así: que a mí me importe que a ti te vaya bien. Claro. Entonces va a ser una cuestión mía el trabajar para el bien de otro. Y ahí tenemos un proceso de autoeducación del egoísmo, transformando el egoísmo en un genuino interés por el otro, decía él. Y ahí entonces el egoísmo se va a tornar altruismo y va a dejar de usar al otro para un bien propio. Hay una filósofa que hoy en día está siendo otra vez muy citada, que es llamada Ayn Rand, es su seudónimo, pero se la conoce así. Ella era una representante de lo que se llamó el egoísmo racionalista, que ella dijo cosas muy interesantes, entre otras que el pensar es la herramienta central del ser humano, sí, y que todo lo que el individuo pueda pensar, lo piensa por sí mismo, y esa es su verdad, ese es su mundo de verdades, y va a aprender a querer algo desde ahí. Eso lo llamaba el egoísmo racionalista. El tema es que ella también interpretaba el amor como un beneficio propio. Ahí es donde ella no pudo ver la redención del egoísmo en el altruismo. Entonces ella no concebía la posibilidad de un altruismo en este sentido. Lo leía como un egoísmo común, digamos. Pero entonces vino Rudolf Steiner y dijo, mira, el egoísmo, está perfecto lo del egoísmo racionalista, lo describe también en la filosofía de la libertad de otra manera, pero dice, también podemos introducir en nuestro interés egoísta al otro. Y esto se llama amor. Nosotros podemos transformar a nuestro egoísmo en una fuerza de acción amorosa por el otro, no para beneficio propio, sino por amor a mis ideas. Y entonces Steiner describe esa transformación del egoísmo en lo que él llama el individualismo ético en la filosofía de la libertad. Maravillosa descripción. Y ahí nos tornamos realmente sociales. Como egoístas no somos todavía sociales, somos antisociales. Y nos tornamos partidistas porque nos unimos solamente con los que son parecidos a nosotros, en lugar de unirnos con la diversidad. Exactamente. No nos permitimos aprender del otro, ¿no? Exacto, y entonces, claro, vamos a maltratar al otro, y en particular al niño, porque el niño es el ser humano original, el que es diferente a nosotros. Un niño es aquel que nos vuelve a decir, hey, somos todos diferentes. Soy pura potencia. No soy como vos. Esto es algo que todos los padres, yo tengo la enorme gracia también de tener 2 hijos y tener la experiencia cuando nacieron de no saber quiénes son.
ay, no sé quién es alguien, es el ser humano, es cualquiera, es todos. Es el mismo contenido que celebramos en la Navidad. Ese niño es cada niño, el niño de la Navidad. Y es la enorme potencia de cada ser humano y nos asusta. Nos vuelve a decir, yo también soy esa potencia. Y nos da miedo porque nos devuelve nuestra responsabilidad sobre nuestra vida. Sí, y además los rechazamos, ¿no? Rechazamos que sean diferentes y es un proceso muy doloroso. Yo creo que el niño tiene que atravesar el aceptar el rechazo de además de, se supone, los seres que más lo tendrían que querer, que son sus padres. Es dolorosísimo y a la vez el niño porta una capacidad de amor tan grande que nos perdona todos los días. Sí, impresionante. He visto las situaciones más extremas donde el niño toma sobre sí lo que el adulto no está pudiendo realizar. Por supuesto, esto trae, como decíamos antes, consecuencias para la conformación del alma de ese niño y va apareciendo lo que normalmente en la psicología se llama el niño adulto. El niño que crece demasiado rápido, digamos, anímicamente, y tiene que tornarse un adulto sin poder madurar un montón de capacidades. Entonces endurece. Pero en la niñez aguanta y perdona, y bueno, después va a salir eso desde el trauma en la adultez. Tenemos la posibilidad en este momento, siempre la tenemos, pero ahora se pone todo muy a flor de piel, de preguntarnos todas estas cosas y de elegir cómo queremos relacionarnos con los niños y entre nosotros. Y se nos hace muy difícil en muchos lugares donde hay restricciones, donde no se puede salir, donde se está encerrado, digamos, apretados con otros. Hay espacios donde la violencia hogareña ha crecido de manera exorbitante por las estrategias que se están eligiendo tomar en algunos lugares. La desesperación, ¿no? Sí. Y también ante esta situación que estamos viviendo han surgido un montón de verdades y de mentiras. Como desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que todos tenemos acceso al mundo de internet y a las redes sociales, como que todo se ha potenciado. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? Ay, qué pregunta, Caro. Sí. Es un momento muy extraño este de la posverdad, donde repetir una frase muchas veces le da carácter de confiable en los medios, por ejemplo, y donde es necesario moverse con soltura para ir encontrando cuáles son los hechos. Y cuando uno se empieza a plantear preguntas, por supuesto hay un entorno que reacciona. Yo me encontré, por ejemplo, con el fenómeno de que mi actividad en Facebook es tomada como mi opinión, aunque, y esto es algo que lo vemos muchas veces, lo que uno comparte es leído como opinión en lugar de como, por ejemplo, una pregunta. Hey, miren lo que encontré, qué interesante. No necesariamente es mi opinión, pero lo comparto como algo que me pareció interesante. Claro. Sin embargo, mucha gente enseguida reacciona ante esos contenidos como si fuesen mi opinión. Y cuando yo quiero opinar, opino directamente. Cuando comparto algo, lo comparto como, hey, miren esto, ¿será? ¿No será? ¿Qué pasa con esto? Y esto está ocurriendo por todos lados. Y lo que nos está pasando entonces es que lo que los medios reproducen como, digamos, información, se fue tornando cada vez menos confiable. Mucha gente no lo ve todavía y duerme, pero mucha gente ya lo ve las estrategias comunicacionales masivas, la repetición de frases, etc. Es muy conocido esto ya, para quien lo quiera ver, ¿no? Y entonces uno deja de poder confiar en los medios pseudo informativos y se tiene que mover investigando por sí mismo. Es decir, para ir formando una imagen de la verdad necesitamos movernos cada uno en libertad.
y tener el coraje de reconocer que hay verdades muy dolorosas en este momento. Y sí, que hay gente que se está aprovechando de esta situación, que hay intereses político-económicos que están aprovechándose de esta situación. No quiero decir que la están generando solamente por una corrección diplomática, pero uno podría llegar muy lejos con estos pensamientos al leer los síntomas de la situación. Ya no hay más tanta inocencia. Estamos en una época donde los seres humanos vamos perdiendo la inocencia. Y entonces se hace difícil leer todo lo que ocurre como si ocurriese de manera inocente. Pero bueno, habrá que hacerse la investigación y tener el coraje de pensar cada uno por sí mismo. Hoy en día un acto de saludable rebeldía es pensar por sí mismo. Sí. Piense cada uno por sí mismo, y el acto de rebeldía segundo y corajudo y valiente es el que vos también decías, y es compartir lo que uno está empezando a entender. Tener el coraje también para ser mal entendido por el otro, pero estar dispuesto entonces a entrar en conversación. Claro. Es un momento muy interesante el que estamos viviendo. Sí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo confiar en que el gobierno, que es nuestro padre, ¿no? Nos quiera ver saludables, que nos quiera cuidar y nos quiera proteger de enfermedades y de una enfermedad como esta. Me da un poquito de desconfianza porque yo no veo que nos hayan cuidado nunca antes. Porque nos venden cigarrillos, nos venden drogas, nos venden azúcar, nos venden comida chatarra. Entonces de pronto que digan, oye, te quiero cuidar, no salgas de tu casa, me genera un poco de confusión, ¿no? Hay un choque ahí entre lo que dicen y lo que hacen. Sí, bueno, tú lo has dicho, cuando concebimos al gobierno como nuestro padre, eso ya es el problema. Claro. El Estado padre, la madre iglesia, claro. Esto es algo que venimos heredando y muy lejos de la realidad. Claro. Los estados son espacios de administración de lo común, y las personas que habitan ese espacio de administración son siempre diferentes. Por lo tanto, no se puede preguntar por qué le hemos atribuido al Estado una entidad permanente. ¿Quién es el Estado? No es nadie el Estado. O somos todos, como se dice por ahí. Claro. Pero los gobiernos son nada más que atribuciones de administración de lo que es de todos por un ratito. Cuando nos creímos que los gobiernos son una entidad que nos protege o nos debería proteger y cuidar, ya entramos en el problema. Claro. Esto es todavía una herencia de una época antigua grupal, y los gobiernos actuales deberían pasar a ser algo nuevo, los estados en general, que es que sean hijos de los individuos, no padres y madres, la iglesia incluida. Las iglesias o los espacios religiosos y los espacios político-estatales deberían empezar a tener más carácter de hijos de los individuos que de padres y madres. Hijos, ¿qué quiero decir con esto? Son espacios grupales conformados por individuos libres, decididos por individuos libres, transformados y creativamente metamorfoseados de momento en momento por individuos libres. Y si la libertad del individuo, que es de donde emana toda creatividad, es restringida, es estandarizada, es coaccionada, es manipulada por el marketing, es llevada a una homogeneización, entonces vamos a perder como sociedad el manantial creativo que puede resolver los problemas. Y vamos a entrar cada vez más en un círculo vicioso de problemas insalvables, que va a requerir
de valentías individuales que levanten la voz, y muchos se van a plegar también, pero necesitamos tener el coraje de hablar como individuos libres. Y a mucha gente incluso le resulta casi inconcebible que un sacerdote diga esto. Claro, porque suponer que pueda existir una iglesia donde no haya dogmas y donde se construya sobre la libertad del individuo, para muchos es inconcebible. Claro. Y sin embargo existe. Y aquí estamos. Sin querer ser padres ni madres de nadie, más que de los propios hijos que estamos intentando con amoroso esfuerzo cuidar y criar. Ay, pues es que aquí se me ocurren muchas cosas. La primera es que esto también como individuos a veces nos conviene, ¿no? Porque nos victimizamos y tenemos a quien echarle las culpas, al gobierno. Entonces no nos hacemos responsables, delegamos esa responsabilidad de cualquier cosa que nos ocurra. Sí, tal cual, es una especie de huida de lo que nos hace realmente individuos. Y bueno, después cada uno contará con las herramientas que construyó, tomando las riendas de su vida o cediéndolas a otros. Y es parte de lo que cada uno también va a cargar como consecuencias de sus actos. Me hice cargo de ser alguien o no. Y por supuesto ahí llevamos las consecuencias de nuestra crianza también. Nos acostumbramos siempre a pedirle al otro o tomamos las riendas de nosotros mismos. Y en lugar de pedir, aprendimos a ofrecer. Claro. El individuo es un ser humano que puede ofrecer algo. Esto lo podemos profundizar mucho en cuanto a los procesos de conformación de la identidad pedagógicamente. Ahora por ahí nos excede un poquito el espacio, pero nos vamos formando a través de un proceso de separación del otro. Como individuos nos vamos formando así hasta que llegamos a la individuación. Pero cuando llegamos a la individuación, ganamos nuestra capacidad de ser seres sociales, de volver a ofrecernos ahora como alguien al otro, en lugar de separarnos del otro. En una frase, de niños vamos conformándonos como individuos a través de decir no al otro. Y cuando llegamos a ser alguien, nosotros mismos, autoconscientes, empezamos a poder decir sí al otro. Y al ofrecernos al otro, podemos conformar grupos poderosos, compasivos, solidarios, realmente solidarios. Lo que hoy vivimos como solidaridad es una caricatura de la solidaridad, porque es impuesta. Claro. Eso no es solidaridad. Es una exigencia de sobreadaptación, de anular la creatividad del individuo. Hacer propaganda moralista acerca de cómo comportarnos para ser solidarios es un ataque a la libertad del individuo. La solidaridad no se puede exigir. Surge del amor del individuo por otros. Pero para eso el individuo tiene que poder darse cuenta que es capaz de amar. Estamos en un momento realmente muy interesante como desafíos al crecimiento del individuo libre en cada uno de nosotros. Y libre no significa suelto. Una vez me acuerdo que hice una charla para jóvenes con ese título. Libre y suelto no es lo mismo. Libre es la capacidad de vincularse amorosamente con otro. Claro. Suelto es la incapacidad de vincularse con otro. Claro, claro. Aprender a relacionarnos con respeto, ¿no? Con amor. Claro, claro, eso es libertad. Y hace rato decías que la crianza con amor, y ese es un tema que, bueno, ya sé que es muy profundo y muy largo, pero lo que nos puedas compartir de diferenciar la crianza con amor de la crianza con
con dejar que mi hijo haga lo que quiera y que pase por encima de mí. Porque como que a veces confundimos, ¿no? Decimos, bueno, Sí, mejor que haga lo que quiera porque le estoy permitiendo ser, aunque tú estás viendo que falta el respeto a la gente o que pasa por encima de los demás. Sí. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Es excelente la pregunta. Nos hemos acostumbrado a que límites es un problema y es algo difícil, incluso que es algo indeseable. Eso sería como suponer que nuestra piel es algo indeseable. Es decir, que los límites, en este caso de nuestro cuerpo, la piel, tuviese que estar disuelta para que podamos interactuar con el entorno. No, necesitamos nuestra piel para percibir el entorno. Exactamente. Si no tenemos esos límites, nos vamos a disolver y vamos a tener una ansiedad permanente en la vida, que es lo que vemos en muchos niños, este famoso síndrome de, digamos, dificultad para concentrarse, digámoslo así. En parte es consecuencia de la falta de límites, porque el niño no sabe dónde está el espacio seguro. Ahora, límites no significa decirle al niño lo que tiene que hacer, sino restringir el espacio de lo que no puede hacer. Y esta es una diferencia muy grande. El adulto necesita conformar un ambiente dentro del cual el niño se mueva en total libertad. Pero para eso el adulto tiene que estar dispuesto a decir hasta acá. Más allá no. Ahora, como nos hemos acostumbrado a decirle a los niños lo que tienen, a darle órdenes a los niños, entonces hemos malentendido los límites. Y para ser buenos padres, entonces dejamos de poner límites, entre comillas, buenos padres, ¿no? Necesitamos reubicar cuál es el fenómeno concreto del límite. Un límite es una frontera, es un ambiente dentro del cual el niño se mueva en total libertad, explorando autónomamente. No va a perder libertad un niño al que se le pone límites. Al contrario, va a ganar seguridad en ese ambiente y por lo tanto capacidad de exploración autónoma. Se va a tornar más seguro de sí mismo y va a aprender a detectar los ambientes de riesgo también. Y el adulto entonces, cuando el niño se acerque a ese límite, a esa frontera, se va a hacer presente. Ahí está el adulto. Me acuerdo que le sirvió mucho a algunas personas cuando describimos en una charla pedagógica que límite es el lugar del encuentro entre el niño y el adulto. Es el lugar donde el adulto y el niño se encuentran. Ese es el límite, la frontera, donde el adulto aparece para cuidar al niño de un riesgo mayor. Claro. Es el adulto, digamos, periférico, el adulto abrazo, es el adulto que pone límites. Si el adulto no abraza, no pone límites en este sentido, entonces el niño se siente perdido y se va a tornar ansioso, se va a tornar difícil de convivir, que es lo que estamos viendo. El niño va a crecer en su libertad en la medida en que los adultos generen estos ambientes saludables, estos ambientes fuertes también, donde el adulto está presente pero como periferia, como abrazo, no como mandatario. No justamente hoy en día se lucha contra los mandatos de los padres, ¿no? Sí. Bueno, no como adultos mandatarios, sino como adultos que cuidan, que protegen, que invitan, que están presentes, pero no que le dicen al niño cómo tiene que ser, sino que lo dejan ser como el niño quiera dentro de un ambiente cuidado. Y cuando uno como adulto ve que el niño va a hacer algo
que lo pone en riesgo, por ejemplo, ir a faltarle el respeto a un otro adulto, ahí actuamos. Pero actuamos con respeto, ¿no? Por supuesto, porque si le digo al niño no grites gritando, claro. el niño siente una contradicción enorme ahí y no sabe a qué parte le tiene que hacer caso. ¿Y sabes a qué parte le va a hacer caso? Al ejemplo. Exacto. Porque el niño aprende imitando, no haciendo caso. Claro. Ay, pues tenemos mucho trabajo, sin lugar a dudas. Gracias a Dios, nos toca, sí, y sentimos que tenemos mucho trabajo porque es el momento en que nos toca hacernos cargo de nuestros actos como individuos. Maravilloso. Esta es la clave de esta época. Claro. Una gran oportunidad, ¿no? Sí, gigante, concreta. Cada uno de nosotros está llamado a ser soberano de sus actos, soberano de sus pensamientos y soberano de su compasión y solidaridad. ¿Y eso cómo se trabaja o cómo se consigue la soberanía sobre tu propia vida? Asumiéndolo primero. Vos lo decías, dejando de decirle al otro que me solucione los problemas. Por supuesto, si el otro me maltrata, le voy a decir, hey, alto. Claro. Ya sea el gobierno o quien sea, alto. Así no. Basta. Pero ¿cómo queremos hacerlo? Bueno, tendremos que ponernos a crear. No lo va a resolver otro para nosotros. Mi manera de ver el mundo, yo no la voy a... no voy a poder pedírsela a otro. Necesito generarla yo, mi cosmovisión. Quiero entender el mundo según su realidad o quiero entender el mundo según un ambiente de imágenes heredado por un partido político o por una familia o por una iglesia, por lo que sea. No, yo quiero ser libre y para eso voy a mirar el mundo con mis ojos y me voy a hacer las preguntas que me quiera hacer y voy a intentar encontrar la realidad que el mundo tiene. Necesitamos asumir que somos los protagonistas de nuestra historia. Entonces vamos a poder encontrar caminos para conocer el mundo. Pero antes de asumir que nos toca, va a ser difícil. Yo creo que esto es lo que esta época nos está diciendo. Hey, individuo, ser humano, poderoso, persona, te toca. Claro. La identidad grupal terminó. La antigua. Tribu, partido político, lo que sea. Antiguas. Club de fútbol. Hoy en día estamos viviendo este fenómeno también de los partidismos de identidad sexual. Es interesantísimo el fenómeno. Claro. Está habiendo una crisis identitaria, lo que es un fenómeno muy adecuado, digamos así, de esta época. Es maravilloso que aparece. Solo que la respuesta que estamos dando a esta pregunta es torpe por ahora. Pero la necesidad de reconstruir nuestro proceso identitario es genuino, por supuesto. Es genuina. Ahora necesitamos ir entendiendo cómo funciona el proceso identitario de construcción de la identidad e ir entonces dando respuestas que son, ¿cómo se podría decir?, acordes al fenómeno y no que provienen de costumbres identitarias antiguas. Pero bueno, esto es algo que se va a ir dando paso a paso y que es muy interesante lo que está pasando. Sí, están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Sí, muchas. Está siendo muy fuerte, muy intenso, muy interesante. Y pues es una buena oportunidad de demostrar nuestro carácter, nuestras virtudes, nuestros dones, que los tenemos ahí, que los hemos reprimido por un montón de situaciones.
y yo creo que es una buena oportunidad para sacarlos y contribuir, ¿no? Y, Exactamente así, exactamente así. y por último, no sé, me gustaría que nos dejaras algún mensaje, que nos dijeras algo que fuera como una herramienta. Bueno, ya nos has dado mucho, pero como una herramienta ante esto que estamos viviendo para la gente que, no sé, que se pueda sentir débil, que se pueda sentir aprisionada y que no sepa por dónde ver la luz, ¿no? Sí, con mucho gusto. Hay una cosa que me gustaría decir y es que cada uno de los que la está pasando peor, digamos así, tiene la posibilidad de pedir ayuda a otros. No estamos solos unos aislados de otros, ese es el peligro también de esta época, sino que por favor agarren los teléfonos o los WhatsApps o lo que tengan y hablen con otras personas. Aquellos que ya no sepan qué hacer, entonces hablemos unos con otros, porque pensando juntos se nos ocurren maneras de resolver situaciones que solos no se nos ocurren. Exacto. Hablemos unos con otros. Ahí tenemos una gran posibilidad, una fuerza, una genuina capacidad para ir resolviendo esta situación. No nos quedemos solos. Claro, una cosa es estar aislados y otra cosa es estar solos en el mundo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Por eso este tipo de encuentros me parecen muy importantes. Démonos la mano unos a otros como estemos pudiendo. Ayudémonos mutuamente a pensar. Sepamos que estamos ahí, cada uno, que otros también están intentándolo, y entonces vamos a sentirnos más fuertes. Y luego ir buscando las estrategias para resolver en cada lugar las cuestiones que cada lugar plantea. Pues un placer, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Ha sido maravilloso poder charlar contigo, una charla enriquecedora, y ojalá se pueda repetir. Con muchísimo gusto, Caro. Sí, con mucho gusto, por supuesto. Y seguimos en contacto y adelante. Esta es una época que nos pide estar. Claro, fuertes. Un abrazo para todos. Igualmente un abrazo para ti y un beso y bendiciones para tu familia. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias a Mariano Casanets por su compañía, por su presencia, por sus palabras que realmente pues nos ayudan, ¿no? a ser conscientes a despertar, a abrir los ojos, a darnos cuenta de que tenemos que unirnos, no separarnos, que nuestras diferencias nos ayuden a enriquecernos, no a dividir. Es un gran mensaje porque es un gran mensaje de paz, de estar bien con los demás. Esta es la oportunidad de estar bien con los demás. Es una gran prueba la que nos pone la vida en estos momentos, y qué mejor que demostrar que nuestras almas son grandes, que tenemos herramientas para salir adelante, para unirnos más que nunca. Y yo creo que todos, como siempre, tenemos la gran capacidad de elegir creer que los milagros no existen, o elegir creer que todo en la vida es un milagro. Creer que las cosas nos tienen que ser dadas automáticamente por el simple hecho de estar aquí, o agradecer todos los días porque tenemos la gran virtud, de la gran capacidad de abrir los ojos, de escuchar, de abrazar a nuestros seres queridos, los que vivamos con nuestra familia, o de mirarlos o de escucharlos a la distancia. Yo creo que está, sin lugar a dudas, esta prueba que estamos transitando nos va a permitir salir más fuertes, empezar a maravillarnos con las cosas a las que llamamos simples, ¿no?, de la vida. Porque cuando desarrollemos otra vez esa capacidad de maravillarnos con la mirada de un niño, con el nacimiento de una flor, con el milagro de ver crecer alimento de la tierra,
entonces vamos a empezar a respetarlos y vamos a empezar a cuidarlos y vamos a empezar a ocuparnos de que crezcan bien, de que nada los perturbe y entonces que crezcan en esa libertad, en esa confianza de ver que el mundo les permite desarrollarse, desenvolverse y dar lo mejor de sí. Sobre todo en el tema de los niños, porque son la semilla de la sociedad que queremos ver. Y no hay que decirlo simplemente así para que se lo lleve el viento, sino que de verdad hay que tomarlo en serio y en cuenta. Los niños son muy valiosos hoy en día. Es muy importante que crezcan entendiendo lo valiosa que es la naturaleza, la tierra, los animales, lo importante que es su cuerpo, su espíritu, su alma, su esencia. Que la respeten, que la cuiden, que la defiendan. Y yo creo que así es como podremos dar otro pasito más a esta evolución que todos estamos construyendo, que entre todos vamos a hacer posible, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo nuestras redes sociales para que estemos en contacto. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web palabraderudolfsteiner.com. Yo soy Caro Hernández, como siempre te dejo mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias y te dejo como siempre en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.